Encuentra, señor secretario, por favor. Señor presidente, han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Una excusa del señor ministro de Relaciones Exteriores por encontrarse en Washington participando en el periodo extraordinario de sesiones de la OEA. Asimismo, una de la ministra del Trabajo y Previsión Social por tener actividad agendada en el día de hoy no podrá participar. Y del director de Políticas Públicas de SOFOFA, quien por motivo de fuerza mayor no podrán asistir. No obstante, los va a representar la CPC, que va a estar por vía Zoom. Muy bien, muchas gracias. Le corresponde pedir también que el señor ministro tal vez nos pudiera informar de la Asamblea General de la OEA, a pesar de que ya sabemos que lo único ocurrido en realidad fue el día lunes y que fue elegido el señor Albert Ramdín como secretario general por aclamación, cosa que a mí me gusta mucho porque fue mi secretario general adjunto en mi periodo en la OEA, así que... Tiene la palabra el senador Casa. No me responda. Senador Bianchi, senador Bianchi. Tampoco. Pero Chaguán. perdón, señor Chaguán. Sí, estoy cada día más rayado. Ya, dígame. Sí, no, presidente, simplemente señalar que a esta misma hora estamos constituyendo la comisión mixta en la Comisión de Derechos Humanos por el proyecto de discriminación, y tenemos por otra parte Comisión de Medio Ambiente. Entonces, son tres comisiones que están coetáneas. Entonces, le quería pedir, presidente, en algún minuto, si es posible, de poder abrir la votación Sí. para poder dejar consignado mi voto a favor del convenio 81. Yo le sugiero que escuchemos solamente el señor subsecretario y después abrimos la votación. Sin perjuicio de que alguien quiera opinar algo, lo puede hacer. Tenemos entonces la grábatela acá, el señor subsecretario don Giorgio Bocardo, que quedó pendiente la vez anterior, quedó colgando ahí por fin de la sesión, y le ofrezco la palabra. Muy bien, presidente, bueno, saludar por su intermedio a todos los senadores de esta comisión. Como gobierno y particularmente como ministerio tenemos la oportunidad de presentarles a esta comisión el convenio 81 de la OIT con el objetivo de ponerlo a consideración para su ratificación. Mi presentación va a ser bien acotada y va básicamente a centrar algunos antecedentes del convenio, posteriormente también cómo se ha llevado el proceso de diálogo social tripartito que la propia OIT nos exige para llevar a presentar estos convenios al Congreso, y posteriormente profundizar en algunos aspectos del convenio y por supuesto responder todas las dudas y consultas que esta comisión tenga. En ese contexto, muy brevemente algunos antecedentes. La protección de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras es algo esencial y que como gobiernos sucesivos hemos ido ratificando distintos convenios en miras a avanzar en el trabajo decente, como norte que nos ha trazado la OIT en los distintos convenios internacionales. La Dirección del Trabajo cumple un rol fundamental, siendo un organismo público cuya función le corresponde la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral. Sus competencias se encuentran asociadas a la fiscalización de las relaciones laborales en todos los sectores económicos en el ámbito individual y colectivo, además de materias de higiene, seguridad en el trabajo, a propósito también de la reciente ratificación del convenio 155 de la OIT, la declaración de cotizaciones provisionales de salud y el cumplimiento de los instrumentos colectivos. Dicha institucionalidad y especialmente sus funcionarias y funcionarios tienen por mandato la protección del bienestar de las personas trabajadoras, por lo que es relevante reconocer el rol de la Dirección del Trabajo y fortalecer su misión sobre la base de estándares internacionales, los cuales este convenio nos parecen que son una hoja de ruta relevante para que nuestro país siga avanzando en este tipo de objetivos que nos hemos trazado. Otros antecedentes de contextos: el año 2024, como saben, la Dirección del Trabajo celebró sus 100 años desde su creación, lo que le ha permitido también a esta institución reflexionar, convocar a distintos actores del mundo del trabajo, actores tripartitos del mundo empresarial, sindical, distintas personas del ámbito internacional, y se ha establecido que el convenio 81, que sometemos a ratificación de este Congreso, tiene la categoría de convenio prioritario. Es un convenio antiguo, es un convenio que data del año 47, pero que ha sido sistemáticamente relevado por la OIT, dado que apunta justamente a avanzar en justicia social y lo clasificó como un convenio de gobernanza.
Por su parte, el año 2022, el Consejo de Administración de la OIT publicó, además que el país ha tenido el privilegio de presidir durante el último año, publicó las directrices sobre los principios generales de inspecciones del trabajo adoptadas el 2021 de forma tripartita. Esta definición, adoptada por empresarios, trabajadores y gobiernos, fija orientaciones para dar cumplimiento a los estándares del Convenio 81. En definitiva, el Convenio 81 es un instrumento internacional de relevancia para los actores del trabajo a nivel mundial, especialmente relevante para nuestro país por su economía abierta, de alta interacción con el mercado internacional y en un mundo de trabajo en constante transformación, y que además va en línea con los distintos convenios internacionales que nuestro país ha suscrito, que vienen siempre con algunos capítulos laborales incorporados. En segundo lugar, también una pequeña evolución de lo que ha sido nuestra normativa en inspección del trabajo. Nosotros tenemos una... Sí. Bueno, la verdad que hoy día empezaron sumamente puntual, estábamos en otra comisión, por eso yo me demoré 6, 7 minutos en llegar. Yo no sé si ya tocó el punto que nosotros le planteamos. ¿Todavía no? Todavía no. Ah, estupendo, estupendo. Gracias. Muchas gracias. Hacia adelante. Gracias, presidente. Durante el centenario, la Dirección del Trabajo ha cumplido distintas funciones. Tiene antecedentes del año 1910, particularmente una ley del año 62 que dotó a la Dirección del Trabajo de facultades sancionatorias administrativas, fortaleciéndose el año 63. Y es una institución, como les decía, que ha jugado un rol sistemático en la defensa de los derechos laborales y tiene un anclaje en una legislación y en una tradición que ha sido histórica y transversal a la historia de nuestro país. En ese contexto, en tercer lugar, señalar que esto además se impulsa en un contexto del centenario de la Dirección del Trabajo. Primero, dando cumplimiento a lo establecido en el convenio 144 de la OIT sobre consultas tripartitas para promover la aplicación de normas internacionales del trabajo, ratificado por Chile. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social realizamos formalmente consultas relativas a la ratificación de este convenio, organizaciones de trabajadores, empleadores más representativas del país. Además, agregar que en el contexto del centenario se creó una comisión del centenario donde participaron organizaciones sindicales, gremios empresariales, funcionarios y funcionarias y exdirectores y directoras del trabajo de los distintos gobiernos que ha tenido la Dirección del Trabajo en los últimos años. Y dentro de las principales conclusiones de la Comisión Centenario se expresó la necesidad de discutir la ratificación de este convenio, expresando que la discusión de estos convenios por parte de Chile mostraría un compromiso con los estándares internacionales, reforzando la función inspectiva y ajustando aspectos necesarios para aumentar su capacidad. Pues bien, vamos a los principales elementos del convenio. Señalar relevante que este es un convenio que del año 47 y por lo tanto es un convenio que está orientado a regular aspectos fundamentalmente de la industria y en una manera colateral también aspectos del sector comercio. Esto es bien relevante a propósito de algunas consultas que se habían hecho y de los alcances de este convenio. De los artículos 1 al 21, el convenio regula la inspección del trabajo en la industria, destacando la obligación del país miembro por mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales, donde los inspectores del trabajo estén a cargo de velar por el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de las personas trabajadoras. Respecto a su aplicación, el país miembro que ratifique el convenio podrá excluir de la aplicación del convenio otras empresas, algo, como les decía, como mineras o transporte, que es algo que ya la propia normativa chilena ha superado, dado los alcances y la historicidad que tiene la Dirección del Trabajo. En general no hay sector económico donde la Dirección del Trabajo no regule relaciones laborales. La inspección del trabajo deberá estar bajo vigilancia y control de la autoridad central o federal, dependiendo del orden normativo de cada uno de estos países, en nuestro caso de una autoridad central, como es el caso de Chile. Y dentro de las funciones del sistema de inspección está por velar el cumplimiento de las normas relativas a condiciones de trabajo, protección de trabajadores y trabajadoras, incluyendo salarios, seguridad, higiene, empleo, poner en conocimiento a la autoridad competente las deficiencias que no estén específicamente cubiertas por la ley, entre otras. Es decir, todas labores que en general la inspección del trabajo realiza, sobre todo, como les decía, en sectores tradicionales como son la industria. La inspección del trabajo debe estar bajo la vigilancia y control de una autoridad central y debe adoptar medidas que fomenten la cooperación efectiva de los servicios de inspección
con otras instituciones públicas o privadas y la colaboración con empleadores, trabajadores o sus organizaciones, en este caso sindicatos. Deber de que el personal de inspección del trabajo esté compuesto por funcionarios y funcionarias públicas, garantizando la estabilidad en su empleo, de recibir formación adecuada, que además hombres y mujeres sean elegibles por parte de la inspección, obligación de dictar las medidas necesarias para garantizar la colaboración de peritos y técnicos debidamente calificados, obligación de la autoridad competente de adoptar medidas necesarias para proporcionar las oficinas locales debidamente equipadas, medios de transporte para el desempeño de funciones y deber de reembolsar a los inspectores todos los gastos imprevistos. Todas cuestiones que para el grado también que tiene el servicio ustedes aprueban regularmente en los distintos trámites presupuestarios o en algunas leyes que han ido en favor de modernizar el servicio de la Dirección del Trabajo. Dentro de los contenidos también del convenio está el número de inspectores, debe ser suficiente para garantizar el desempeño de las funciones del servicio, facultad de las y los inspectores para entrar libre y sin previa notificación de todo establecimiento sujeto a inspección y procedente a cualquier prueba, investigación o examen que consideren necesario. Aquí me quiero detener un breve instante porque entendemos que este fue también un punto que generó conversación, debate y preocupación, al menos, y esto siguiendo también el debate que dimos en el Congreso, varios aspectos que me parece importante señalar. La primera es que este es un convenio cuyo campo de regulación es el sector de la industria y el comercio, entendiendo que con el desarrollo también de las nuevas formas de trabajo hay otro tipo de trabajo que se han ido desarrollando, entre esos el de las trabajadoras de casa particular. En segundo lugar, el sentido que tiene la función inspectiva, el entrar libremente y sin previa notificación a un centro de trabajo, está, además de amparado por la legislación de la ley de la Dirección del Trabajo, está justificado en la medida que evita que algún empleador que eventualmente estuviera incumpliendo alguna normativa laboral ajuste el modelo normal de funcionamiento a propósito de esta visita y por lo tanto no se puedan constatar infracciones. Sin embargo, particularmente en el caso de, por ejemplo, trabajadores que se desempeñan en modalidad de teletrabajo, que realizan su trabajo en el domicilio, o bien trabajadores que se desempeñan como trabajadoras de casa particular, que también se desarrollan en domicilios, nuestra legislación primero ampara constitucionalmente la inviolabilidad de los hogares y por lo tanto en estos casos el tipo de inspección que se realiza no puede realizarse sin el consentimiento, en este caso, de la persona que mora aquí en la vivienda, y por lo tanto hay mecanismos alternativos a través de los cuales la Inspección del Trabajo fiscaliza este tipo de labores, por ejemplo, citándolos a la Inspección del Trabajo u otras, pero a nuestro juicio la inviolabilidad del hogar está garantizada constitucionalmente y por lo tanto, tanto por la ley que regula trabajadoras de casa particular, en un caso, u otro que se podría dar, como es el caso de los teletrabajos. En el primero, no hay facultades para ingresar directamente a los hogares y por lo tanto, eso a nuestro juicio estaría garantizado y este convenio no vendría a pasar a llevar, que es algo que se señaló a ese respecto. Así que a nuestro juicio al menos esa es una preocupación que nos parece relevante, que nuestro marco normativo regula y contiene, y además existen diferentes experiencias comparadas en el mundo como distintos países han por un lado asegurado este derecho que está garantizado en las constituciones respecto a la inviolabilidad del hogar, al tiempo que obviamente nos preocupamos y creo que es algo de interés común de garantizar que los derechos laborales de todos los tipos de trabajadores se respeten y se lleven de buena manera. A continuación, facultad de los inspectores de tomar medidas en el lugar de trabajo y solicitar modificaciones dentro de un plazo determinado, deber de prescribir sanciones que serán aplicadas en caso de incumplimiento y la obligación de los inspectores de informar periódicamente a la autoridad central de los resultados de las actividades y la publicación de informes anuales por la autoridad. Un segundo paquete de artículos, del 22 al 24, son relativos a la inspección del trabajo en el comercio. Vuelvo a señalar que este es un convenio que cubre tanto la industria como el comercio, dice relación con el sistema de inspecciones de trabajo que se debe mantener en los establecimientos comerciales,
donde tengan facultades las y los inspectores cumpliendo todas las funciones señaladas respecto a los establecimientos industriales, así como también las memorias que deben ir en concordancia con los alineamientos establecidos con la Organización Internacional del Trabajo. Disposiciones diversas, que es la última parte del convenio, del artículo 25 al 31, condiciones para excluir del sistema de inspección del trabajo en los establecimientos comerciales y facultad de anular la exclusión en cualquier momento, sin perjuicio del deber de dar cuenta de las medidas que se hayan propuesto para poner en ejecución el sistema de inspección del trabajo. En caso de duda, si se aplica el convenio a un establecimiento determinado, serán resueltos por las autoridades competentes. La frase que está en el convenio de disposiciones legales comprende, además de la legislación, los laudos arbitrales y los contratos colectivos, debiendo todas estas ser fiscalizadas para velar su cumplimiento. Posibilidad de un miembro de excluir una región de la aplicación del convenio en caso que el territorio comprenda vastas regiones y sea de muy impracticable la aplicación de la norma. Y el deber de todo miembro que ratifique el convenio de comunicar al director general de la OIT una declaración que establezca los territorios donde se aplicarán las disposiciones del convenio. Disposiciones finales del artículo 32 al 39 dice relación con la operatividad del convenio, señalándose, como otros convenios que se han ratificado en este honorable Congreso, la entrada en vigor 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación, procesos de denuncia, elaboración de memoria, convenios revisores, entre otros. Presidente, si tiene a bien esta segunda parte de la presentación que tiene que ver con la regulación de la Dirección del Trabajo y su adecuación al convenio, me gustaría poder darle la palabra al director del trabajo. Con mucho gusto, adelante, por favor. Palabra del ministro del Trabajo, Pablo Centeno. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los honorables senadores y también al subsecretario, pedir las excusas. Estábamos en una reunión de coordinación con los equipos regionales, producto del lamentable accidente no carretero que vimos hoy día en la mañana y que están todos los equipos ahí verificando las condiciones de trabajo. Sobre lo que señalaba el subsecretario, bueno, señalar a propósito de la regulación de la Dirección del Trabajo y cómo ésta se adecúa al Convenio 81. Como ustedes saben, la institución que me toca presidir el día de hoy es una institución centenaria, es un organismo público cuya función principal corresponde a la fiscalización de la legislación laboral en distintos sectores económicos y territoriales, y junto con ello tiene otras funciones en leyes generales o especiales que le encomiendan. Fija, por ejemplo, de oficio o a petición de parte, por medio de dictámenes, el sentido y alcance de las leyes del trabajo, divulga, ¿cierto?, los principios técnicos y sociales de la legislación laboral, supervigila el funcionamiento de los organismos sindicales y de conciliación de acuerdo con las normas que los rigen. Por cierto, esto ha sido bastante modificado a partir de la ratificación por parte de Chile, los convenios 87 y 98 y de las reformas del año 2001, y también realiza acciones tendientes a prevenir y resolver los conflictos en el trabajo. En ese marco, bueno, el ámbito de fiscalización, el año 2023 ascendió a cerca de 91.000 fiscalizaciones. El año 2024 estamos por cerca de 104.000 fiscalizaciones, recuperando de alguna manera la presencia, la cobertura fiscalizadora histórica que, por cierto, para la pandemia se redujo, ¿no?, por parte de producto de la realidad económica y de la suspensión de muchas labores. Desde el punto de vista de su organicidad, esta institución se encuentra sujeta al control de una autoridad central, denominado director o directora nacional del trabajo. Es una autoridad que se nombra por el sistema de alta dirección pública y con relación a las funciones, estas se encuentran establecidas en el decreto con fuerza de ley número 2 del año 1967, entre las que se encuentran la dirección y supervigilancia de la Dirección del Trabajo en todo el territorio chileno, la representación del Estado en la aplicación y fiscalización de las leyes sociales y, por cierto, la facultad interpretativa a la que hacía alusión anteriormente. Esta autoridad central tiene bajo su dirección y mando los siguientes actores. Primero, obviamente, la Dirección Nacional, con distintos departamentos y oficinas técnicas a nivel nacional, 17 direcciones regionales a cargo de directores regionales, inspectores del trabajo, 49 oficinas provinciales y 38 comunales, y 6 centros de conciliación y mediación que atienden procesos de mediación en materia de negociación colectiva, conflictos colectivos y también conciliación individual.
Respecto a la calidad jurídica y la condición de trabajo de los funcionarios e inspectores del trabajo, ellos son funcionarias y funcionarias públicas o en calidad de planta o a contrata, en concordancia con lo que establece el Convenio 81. El ingreso a la inspección, a la dirección del trabajo de estos funcionarios se hace ya hace, yo diría, 15 años por concurso público, en donde participan, por cierto, funcionarios y funcionarias de la propia institución que quieren ascender a la planta, por ejemplo, o a la contrata en otro estamento, o también donde participa la ciudadanía en general. Por tanto, nos encontramos sujetos a las reglas de contratación, ingreso y promoción, lo que busca asegurar, ¿cierto?, la objetividad, la transparencia, la no discriminación, la calidad técnica, por cierto, y en ese sentido estamos ahora precisamente, gracias al aumento de la ley de presupuesto del año 2025 que aprobó este Congreso, realizando un concurso de reposición que debiera terminar en las próximas semanas para fortalecer nuestra capacidad. Como parte de la formación de los funcionarios, reciben capacitaciones adecuadas para el desempeño de sus funciones y nosotros tenemos una escuela técnica de formación institucional. Bueno, aquí están algunos datos vinculados al número de funcionarios y funcionarias y su calidad jurídica. Tenemos 1.224 funcionarios y funcionarias en el estamento fiscalizador, hay otros en el estamento administrativo y otros en el estamento de abogados y abogadas, y tenemos cerca de 2.500 funcionarios y funcionarias en total. En torno a las facultades, algo decía el subsecretario, la regulación en el DFL2 del año 67 y las modificaciones realizadas por la ley 21.327 del año 2020 facultan a la Dirección del Trabajo a visitar los lugares de trabajo a cualquier hora del día o de la noche. Los empleadores, por cierto, tienen la obligación de dar las facilidades para esta visita inspectiva. Tienen la facultad los fiscalizadores de ingresar a las dependencias o sitios de las faenas de las empresas, entrevistar a las personas trabajadoras, solicitar al empleador la entrega de libros contables, solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo su función. Cuando se detecta un peligro además inminente para la salud o la vida de las personas trabajadoras, se puede ordenar, ¿cierto?, la suspensión inmediata de labores, y también controlan el cumplimiento y el funcionamiento adecuado de las instalaciones, las máquinas, los equipos y los instrumentos de trabajo de la empresa. Todo esto, por cierto, a través de protocolos, manuales de fiscalización y la legislación vigente, que también establece varias limitaciones respecto de fundamentalmente otros derechos fundamentales, ¿no?, que también tienen que ser garantizados. Básicamente, bueno, se cuenta con infraestructura adecuada, tal como lo establece el Convenio 81, hay una flota, ¿cierto?, de vehículos, los funcionarios cuentan con viáticos, con pasajes, con gastos de movilización y horas extraordinarias cuando se requiera, por cierto, para realizar los turnos o cubrir las inspecciones fuera de jornada. Y además tenemos una asignación de turno especial que está regulada en la ley 21.327 para poder responder, por ejemplo, a accidentes fatales, accidentes graves o situaciones que requieren la atención y la presencia de la institución en horas no laborales, conocidas como jornada ordinaria. Por último, también la Dirección del Trabajo, a propósito de la transformación del Estado en términos digitales, se ha ido transformando. Hoy día tenemos el sistema MIDET, que tiene 60 trámites digitales, el 95% de los servicios está digitalizados, y en ese sentido hay una serie de servicios que se ofrecen a la ciudadanía, tanto empleadores como trabajadores y trabajadoras. También la institución difunde la normativa laboral a las personas trabajadoras, a las organizaciones sindicales, en virtud de lo que establece el artículo 3 del convenio, y también el artículo 1, letra C del decreto con fuerza de ley número 2, pero también a partir de la ley 21.327 contamos con la unidad MIPYME, que es una unidad dentro del Departamento de Relaciones Laborales que nos permite difundir, ¿cierto?, y coordinar también actividades de fomento de la normativa laboral para el cumplimiento por parte de las pymes, y también una serie de medidas que les permiten a estas empresas de alguna manera poder cumplir la normativa laboral recurriendo a mecanismos como, por ejemplo, la sustitución de multa por capacitación. Ahí vamos a entregar algunos datos, ¿cierto?, sobre la cobertura de las actividades de capacitación, los dirigentes y dirigentes capacitadas, etcétera, que están en la presentación. Y por último, evidentemente, tal como lo establece el Convenio 81, la Dirección del Trabajo en el DFL número 2 puede aplicar sanciones. Estas cumplen, ¿cierto?, un rol fundamental en el contexto de una política regulatoria que implique garantizar el cumplimiento
y la protección de los derechos en el trabajo y la credibilidad, por cierto, del sistema. Esto fue además destacado por nuestra Comisión del Centenario, que me imagino el subsecretario dio cuenta también de su composición y sus características, creada el año 2024 a propósito de los 100 años. Y en este caso nosotros aplicamos multas administrativas, que es la facultad de los inspectores del trabajo de aplicar de manera directa y sin autorización, lo que fortalece, por cierto, su independencia en la evaluación de riesgos y la adopción de medidas para lograr el cumplimiento. Y evidentemente estas multas administrativas pueden ser revisadas tanto administrativamente como judicialmente en los tribunales de justicia. Más adelante en la misma presentación hay alguna información referente a el monto, ¿cierto?, de las sanciones que se aplican, cada una de las materias en las que estas se aplicaron durante el año 2023, para que los honorables senadores puedan de alguna manera también conocer el resultado de los procesos de fiscalización. Respecto a los comentarios finales, presidente, voy a entregarle la palabra al subsecretario. Señor subsecretario, sí. Bueno, para finalizar, ¿por qué para nuestro juicio como ejecutivo es tan relevante la ratificación de este convenio? Primero hay un camino recorrido. El director del trabajo pudo explicitar de manera clara cómo hemos ido reduciendo las distintas brechas que tiene el país entre lo que el convenio exige y lo que el país, a través del trabajo de sucesivos gobiernos, ha ido construyendo en institucionalidad laboral. En segundo lugar, porque las nuevas formas de producción que estamos viendo sometidas, sobre todo a partir de la transformación tecnológica, digital, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en los lugares de trabajo, generalmente afecta a los grupos laborales más vulnerables. Y en ese sentido, uno de los objetivos y lineamientos del convenio, y que su ratificación nos entregaría una hoja de ruta relevante, es avanzar en un enfoque proactivo y no solamente reactivo, que es cuando se produce la vulneración del derecho, y en ese sentido disminuir los riesgos a los que los trabajadores están expuestos, sobre todo aquellos que están en condiciones más vulnerables. El convenio 81 se basa justamente en el principio de que las inspecciones del trabajo deben adoptar un enfoque proactivo, siendo un impulso a este déficit persistente en nuestra dirección del trabajo. En tercer lugar, el convenio 81, junto a sus directrices, proporciona un marco que permitirá a la dirección del trabajo fortalecer de manera permanente su inteligencia expectiva, es decir, cómo utilizamos las nuevas formas de inteligencia de datos para un uso estratégico de datos y en combinación con tecnologías adecuadas a avanzar en una mayor capacidad inspectiva que no pase necesariamente por tener más fiscalizadores en terreno. A lo largo de su trayectoria ha existido una subutilización de esta información y el convenio también 81 nos permite acceder a este tipo de lineamientos que establece la OIT. Cuarto, la actual política nacional inspectiva se inspiró justamente en los lineamientos del convenio 81 y sus directrices, incorporando principios como la productividad, la protección de grupos vulnerables, el diálogo social y una fiscalización basada en la inteligencia expectativa. Sin embargo, al no existir un marco legal nacional que establezca estos enfoques de manera vinculante, su aplicación queda sujeta a la discrecionalidad de la autoridad de turno. Finalmente, la ratificación del convenio 81 nos permitirá someter a la Dirección del Trabajo revisiones periódicas por parte de la OIT. Esto no solo contribuirá a una revisión constante y transparente de la actividad inspectiva, sino que también favorecería la mejora continua de sus programas, asegurando un uso eficiente de los recursos públicos y una protección de los derechos laborales en un contexto de transformaciones. Solo me gustaría agregar que, a nuestro juicio, este es un convenio que permite orientar al Estado de Chile y particularmente al Ministerio del Trabajo a una inspección del trabajo preparada para los desafíos del siglo XXI, al tiempo que garantiza la combinación tanto del derecho a que valga la redundancia, derechos laborales se lleven de buena manera en el país, pero garantizando también los principios constitucionales que nuestra jurisdicción establece. Así que en ese sentido, esperamos que este convenio tenga una buena acogida aquí en el Parlamento, particularmente en esta comisión, y por supuesto muy disponible, Presidente, a responder todas las dudas y consultas que tengan en estas materias. Muchas gracias, subsecretario Bocardo, y no sé si alguien más del Ministerio del Trabajo quiere hacer uso de la palabra. Voy a dejar las intervenciones para después. Tengo también acá la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, y la Oficina de Países del OIT para el Cono Sur de América. No sé si están algunos de los representantes acá. Entiendo que es el señor Paisao.
Le damos a la palabra entonces a la OIT y después a la... No, no hay problema. Si cuando usted pide la palabra, senador, siempre tiene usted tiene la palabra cuando la pide nomás. Adelante, por favor. Bueno, la verdad que este tema de este proyecto yo lo conversé con el subsecretario Bacardo, se lo hice saber a las autoridades que vinieron del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero yo traigo un mandato de mi partido. Mi partido no quiere que se vote esto, que nos den una semana para tomar ciertas decisiones y que esto se pueda votar el próximo martes sin discusión. Se vota, pero sin discusión. La razón es que se han producido, yo no sé si algunas descoordinaciones en cuanto a los objetivos. Ya tuvimos una experiencia en la semana pasada con respecto a uno que curiosamente todos los diputados votaron a favor de nuestro partido y nosotros algunos votamos a favor, otros en contra, y en las fundaciones que a nosotros nos asesoran también decían contra. Ahora nosotros no le hacemos caso siempre a la fundación que nos informan. Pero ¿qué es lo que nos sorprende a nosotros? Y por eso que queremos llegar a un acuerdo y una cantidad. Muchas veces invitamos nosotros a la SOFOFA o a la CPC en muchos proyectos y no vienen. Y cuando vienen, hacen unos discursos, no son discursos, tienen expresiones demasiado tibias frente a las cosas. ¿Qué es lo que nos sorprende a nosotros? Nos sorprende que existiendo algunas interpretaciones frente a este convenio, la CPC y también la SOFOFA están totalmente de acuerdo. O sea, es raro que existiendo ciertas falencias, porque además que estamos hablando de esto, de que esto no se ha aprobado en 80 años, y esta no es una cuestión de ahora. Entonces, a mí me gustaría escuchar de parte de la SOFOFA, de la CPC, que nos digan por qué razón están tan deseosos de que esto se apruebe. Quiero saber cuál es la razón, porque hay aspectos técnicos que indudablemente nos llaman mucho la atención. Yo no soy experto en esta materia, pero a mí lo que me preocupa de que empecemos nosotros ahora, empecemos con esta situación de que cuando no les gusta a los parlamentarios una determinada decisión de una comisión, están pensando en llevarla a otra comisión. Porque aquí es claro, ¿lo rechazamos o lo aprobamos? Entonces tampoco queremos que yo no quiero que esto o se vaya a la comisión trabajo o se vaya, porque así vamos dilatando. Es mejor decir las cosas francamente. Y yo aquí anoté un par de palabras y con esto voy a terminar, presidente. Primero señalándole que nosotros le pedimos a la comisión que lo podamos votar el próximo martes en primer lugar sin discusión, porque la discusión la estamos dando hoy día. Solo votar. Y así me da un espacio para tratar de convencer. Sobre el convenio 81, en primer lugar nos llama la atención que se busque aprobar este convenio de casi 80 años, con mucha premura, después de ser promulgado cuando Chile ya dispone de una legislación bastante robusta en materia de inspección y dirección del trabajo. También nos llama poderosamente la atención que se busque aprobar de manera tan urgente cuando, como ya se ha dicho, el convenio es del año 1947, pero en el fondo del tema nos preocupa de sobremanera las alertas que han levantado ciertos gremios y sobre todo las interpretaciones administrativas que puedan surgir de la propia Dirección del Trabajo. De la propia Dirección del Trabajo a su respecto. El subsecretario nos ha señalado que hay normas legales y constitucionales que impedirían el ingreso de los inspectores del trabajo a las casas y hogares. Sin embargo, hay dictámenes recientes de la propia dirección que me hacen dudar de esta aseveración.
Les pongo un ejemplo. Nosotros como Comisión del Trabajo, tuvimos una disputa en las 40 horas con la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo. La ley de 40 horas fue objeto de un dictamen que hacía una interpretación en contra del texto expresado en la ley, como se le hizo ver a la ministra en la Comisión de Trabajo. Lo mismo ocurrió al regular la ley Karim. Determinó una interpretación sobre perspectiva de género que iba en contra de lo expresamente aprobado por los senadores. Solo dos ejemplos respecto del uso de las facultades y cómo la interpretación administrativa puede ir en una dirección distinta a lo planteado en esta comisión. Ahora bien, con esto termino, presidente. Ahora bien, nadie puede decir que nosotros estamos en contra de los trabajadores si se pretende decir eso. Todos los proyectos laborales, todos, los hemos aprobado con este gobierno que contaron con nuestro voto favorable, como también hemos aprobado los demás convenios de la OIT revisados en esta comisión. Pero tengo muchas dudas, más bien tenemos muchas dudas. Por lo mismo, si se insiste en votar de manera en el día de hoy o apurada esta convención, a nosotros nos va a quedar solo la alternativa de votar en contra. Entonces, por eso le pedimos a la comisión que tenga la disposición de que podamos votar el próximo martes. Y finalmente, presidente, solo para resumir, en esta misma comisión nosotros hemos votado y aprobado, por ejemplo, el convenio 190 sobre violencia y acoso en el ámbito laboral y el convenio 155 precisamente sobre salud, seguridad laboral. Aquí no hay ningún tipo de sesgo. Lo que hay es preocupación legítima sobre los alcances que tienen estos convenios, como es el caso del convenio 81, porque digamos también las cosas, esto no basta en interpretación. De repente hay muchos tratados que nosotros firmamos y que se tienen que comparar con la legislación chilena al respecto y tenemos que hacer algunas modificaciones a nuestra ley. Entonces esto ya no pasa a ser interpretación, porque tienen que venir otras modificaciones a la ley porque tenemos que ser concordantes con lo que está planteando el convenio. Esas son las dudas que tenemos. Hemos tenido otros proyectos en que han sido, yo diría, más complicados que esto, pero lo hemos salvado. Entonces, hay como un cierto temor de verdad, y lo digo con cariño, director, como que el director legisla por sobre los parlamentarios, en dos o tres cosas. Entonces, están todos a la expectativa, y yo no quiero recibir este proyecto en mi comisión, prefiero que lo resolvamos acá. Yo tengo una reunión de bancada hoy día para que se vote a favor o se abstengan por las dudas, pero a mí lo que más me preocupa, ¿por qué las CPC están tan de acuerdo? Porque ellos en materias similares han tenido una posición de cierta distancia por lo que nosotros aprobamos. Eso era todo lo que yo quería decir y hablar, presidente. Vamos a dar la palabra más tarde a un representante de la Confederación de la Producción y el Comercio, entiendo que están en línea, pero tú están acá, no sé. Pero la verdad es que en muchos casos, precisamente yo entiendo, la demora en aprobar los convenios se debe precisamente que se considera, en el momento, por el momento preciso, que en ese momento, a lo mejor ya ha transcurrido demasiado tiempo para esto ya, eh, que la legislación chilena ya acoja las formas de hacerlo. Por ejemplo, el director del trabajo nos explicaba todos los mecanismos y todos los recursos que están siendo puestos en marcha para garantizar que la inspección va a seguir las normas. Tal vez antes no existía eso y por eso no se habían aprobado los convenios todavía. Y en segundo lugar, yo voy a recordar que la aprobación de estos acuerdos en la Organización Internacional del Trabajo se hace por los tres sectores de cuál está compuesto, que son los gobiernos, los trabajadores y los empresarios. Por lo tanto, generalmente a las reuniones de la OIT no, nos faltan allá representantes chilenos. A veces algunos dicen que son tal vez, abundan los representantes chilenos, pero hay representantes del sector laboral, del sector empresarial y del gobierno. Por lo tanto, a diferencia, reconozco, tal vez de otros tratados que se suscriben en otros casos, en el caso de los OIT está de alguna manera garantizado que los tres sectores han dado ahora. Yo lo que le han dado su asentimiento. Yo lo que le sugiero al senador, si le parece, yo no tengo ningún. El otro día yo me opuse
a que se discutiera, porque ya estaba aprobado en la comisión y ya estábamos en votación del tratado. De pronto alguien dijo, ¿por qué lo llevamos a la comisión del trabajo? No, alguien puede pedir que eso se haga en la comisión del trabajo, yo no tengo ninguna dificultad, no tengo ningún problema. Demora probablemente los casos, pero para que sepamos qué puntos viste cada cual, tal vez no sería malo escuchar opiniones. Yo no sé qué cuestiones, que no se me ocurre qué críticas podrían haber un tratado que se refiere a la inspección del cumplimiento de las normas laborales, ¿no? Pero bueno, si se quiere pedir así, se hará. Sí, pero Entonces lo que yo sugiero es que, pues sí, yo no tengo ningún inconveniente en postergar la votación. Y yo le sugiero que ustedes sin discusión no hay ningún, no, si con discusión o sin discusión da igual. En todo caso, no sé, voy a tener que dar la palabra también a los senadores primero, esa es la práctica nuestra. Tiene la palabra el senador de la Torre. Gracias, presidente. Bueno, frente a la solicitud del senador Moreira, también toda la disposición para que haya una semana más de reflexión de la bancada de la UDI, y si el senador Moreira se compromete también a conseguir algunos votos en la sala, se agradece. No, pero es importante dar ese espacio. Entiendo, en la Cámara de Diputados hubo algunos votos en contra y abstenciones, entonces, claro, hay algo de ruido. Yo creo que las respuestas tanto del subsecretario Bocardo como del director del trabajo han sido muy claras, y me parece que el gran aporte, por decirlo así, de lo que yo puedo recoger como síntesis de la presentación, el convenio, digamos, es que la Dirección del Trabajo de alguna manera va a estar sometida formalmente, ¿no?, a una supervisión, por decirlo así, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, para efectos de recomendaciones, y que puedan incorporar, ¿no?, de manera mucho más sistemática esta idea de la proactividad, de una fiscalización inteligente, usando los datos, y no solo reactiva, ¿no? Yo creo que ese es el gran salto que nos estamos dando. La normativa está, la ley ya está, y el convenio lo que viene a hacer es como decir, bueno, acá hay un enfoque que es un enfoque hacia la proactividad, eh, y que eso se ha reconocido acá que es una carencia, por decirlo así, institucional, o una práctica más bien reactiva, y yo creo que ese es el gran aporte de este convenio, que por lo demás es muy antiguo, ¿no? No es nada nuevo. Pero sí tenemos que incorporarlo en nuestra práctica. Y lo otro, si es que hay algún gremio bueno, no, por el tiempo no van a poder venir a exponer, pero que puedan dar sus opiniones, sus recomendaciones en torno al convenio, también se agradece que lo puedan enviar por escrito, presidente, ya sea de la SOFOFA o la CPC, etcétera. De los que no puedan venir, digamos, me refiero, puedan enviar por escrito sus observaciones. Eso, presidente. Gracias. La palabra, si le parece, está en el orden que lo había señalado. Está aquí la señora Macarena Letelier, de la gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio. Está hace rato, ya la vemos en pantalla, así que le damos a la palabra a ella en primer lugar. Adelante, señora Letelier, por favor. Muchas gracias, presidente. A través suyo saludo a los honorables senadores, al subsecretario, al director del trabajo, y señalar que me acompaña Pablo Boich, gerente legal de la Confederación de la Producción y el Comercio. Quisiera que mi intervención a la comisión sea muy breve. Básicamente, en una parte nos allanamos a lo señalado ya por el senador, porque como lo señalamos ante la Cámara de Diputados, nosotros no estamos de acuerdo con la ratificación, por dos razones básicamente, o tres, si me permiten los honorables senadores. La primera es de fondo, y es la más importante, y es que nosotros realmente pensamos que hay normas de carácter inconstitucional. Más allá de poder salvar estas aprehensiones con interpretaciones de buena fe que pueda dar la autoridad, a nosotros nos parece que es un convenio que va contra las normas, contra la inviolabilidad del hogar, de los lugares, del 19 número 4 de la Constitución. Y también queremos señalar que el ánimo, en esta lógica tripartita que tenemos por mejorar, ¿cierto?, los estándares y condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras, no es el ánimo de la CPC ni de sus ramas oponerse a este tipo de tratados. Asimismo, nosotros, por ejemplo, en el convenio 155 estuvimos de acuerdo el año pasado sobre seguridad y salubridad, ¿cierto? Y esa es la tónica que hemos tenido, el de avanzar. Pero efectivamente creemos que hay normas obsoletas
En el caso del convenio 81, hay una identificación de las inspecciones del trabajo que hoy día no están en la legislación chilena el año 2025. Estamos hablando de un documento que se redactó el año 1947. Pero también agregar en ese sentido que en la Comisión Bicentenario, en la que participaron las ramas, la Cámara Nacional de Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Cámara Chilena de la Construcción, hubo propuestas en relación a fortalecer a la Dirección del Trabajo, siempre bajo el alero de los principios de autonomía. Se habló del rol interpretativo de la Dirección del Trabajo, de que los dictámenes debían tener un carácter estrictamente legal y apegarse siempre a los procesos judiciales. También reforzamos las fiscalizaciones con certeza jurídica y la necesidad permanente de colaborar y cooperar con las autoridades fiscalizadoras. Pero en este caso, al igual como lo señalamos en noviembre del año pasado ante la Cámara de Diputados, la Confederación de la Producción y del Comercio y sus 6 ramas se oponen a este convenio 81. Presidente, nosotros hicimos llegar la minuta previo al inicio de la sesión, así que queda a disposición de los honorables senadores. Y siempre, nuevamente, quiero ratificar la visión y nuestra disposición a trabajar en esta lógica tripartita. Nosotros hoy día participamos del Consejo Superior Laboral, pero también queremos hacer presente que hay un convenio, el 166, que establece la consulta tripartita para este tipo de convenio y en este caso tampoco operó. Así que dejando eso presente y agradeciendo el espacio, señor presidente, la solicitud de la CPC en este caso y en representación de la SOFOFA también, Camila Simunovich, que ve los temas laborales, tuvo el funeral de un abuelo hoy día a último minuto, así que nos pidió también la minuta, en todo caso es colaborativa y así se ha hecho mención. Así que muchas gracias y solicitamos que no se apruebe. Muchas gracias. Para el atelier, no sé si el asesor, si el gerente legal de la Confederación quiere agregar algo. Sí, gracias, presidente. Yo creo que la presentación de nuestra gerente general resume muy bien los puntos que expusimos también en la Cámara de Diputados. Nosotros consideramos importante siempre avanzar y que la legislación laboral efectivamente evolucione con los tiempos. Y así hemos participado en distintas discusiones y como se mencionó antes, fuimos parte de la discusión del convenio 190 recientemente sobre violencia y acoso, el convenio 155 sobre seguridad y salud del trabajo. Fuimos a esta misma comisión, estuvimos el año pasado dando nuestro apoyo a su ratificación. Pero en este caso, respecto a un convenio del año 47, que efectivamente está muy lejano de lo que es la realidad de nuestra dirección del trabajo, que efectivamente es mucho más moderna, mucho más, tiene muchas cosas, digamos, positivas superiores a las que tiene este convenio. Nos preocupan interpretaciones que puedan ser equívocas, que puedan generar incerteza. En ese sentido, más allá de que participamos en la Comisión del Centenario con el director del trabajo, al que aprovechamos de saludar también, todos nuestros representantes fueron muy claros en decir una cosa es participar y estar abiertos a conversar sobre la ratificación de cualquier posible nuevo convenio de la OIT, y otra cosa es apoyar la idea de ratificar, porque eso solo ocurriría en el caso de que consideramos que efectivamente es un aporte. Con eso, presidente, yo quisiera agradecer el tiempo que me da. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias, señor senador. Adelante, por Muchísimas favor. gracias a todos los que han hecho uso de la palabra. Después de las presentaciones tan elocuentes del subsecretario y del director de trabajo, no es mucho lo que tengo que agregar. Sin embargo, sí me gustaría subrayar algunos elementos bastante específicos, como son al día de hoy la ratificación de este convenio por parte de 151 Estados miembros. Entre 187 constituye un número expresivo y desde que se adoptó este convenio en 1947, la ratificación ha sido paulatina, no se dio en los primeros años, se ha dado en el transcurso de estos casi 80 años. La última ratificación fue el Estado de Filipinas
y entrará en vigencia aún este año. Otro elemento más importante, y es que después de la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo del año 1998, se establecieron algunos convenios en aquel entonces denominados prioritarios, entre los cuales los convenios sobre la inspección del trabajo. Estos convenios pasaron a ser los denominados convenios de gobernanza a partir del año 2008. ¿Y qué significa un convenio de gobernanza? Son convenios que permiten, que habilitan el cumplimiento efectivo de los demás convenios internacionales del trabajo, tanto de derechos fundamentales como convenios técnicos. En ese sentido, el convenio 81 ha ganado una gran relevancia, puesto que se hace una gran campaña de ratificación alrededor del mundo. En América Latina, apenas Chile, México y Nicaragua no han ratificado este convenio. Los demás países sí lo han hecho y aplican efectivamente las disposiciones del convenio a su legislación nacional y van más allá. Como bien fue mencionado, el convenio se refería a la industria y al comercio, pero es una constante entre todos los países de la región que se aplique a los demás sectores económicos, inclusive al sector de servicios, y en algunos casos se aplica inclusive digamos, al servicio público. Pero algunos elementos fue importante un protocolo que fue adoptado en el año 95 que amplió efectivamente el campo de aplicación del convenio 81. En materia de los países de la OCDE, únicamente México y Chile faltan por ratificar. Los demás ya procedieron a su ratificación y la importancia de este convenio es la homogeneización. Por ejemplo, si se pregunta en Chile qué normativa regula la inspección del trabajo, vamos a decir que es la ley competente y hay un argumento que es mucho más diciente, que es mucho más contundente, es decir, Chile ratificó el convenio 81. Ya con esto establecemos un parámetro mínimo en las discusiones y, como bien fue mencionado por las autoridades aquí presentes, posibilita cualquier intercambio, cualquier iniciativa de modernización de las inspecciones del trabajo, pues ya nos coloca en el mismo nivel de las demás inspecciones. Cuanto a la preocupación del senador, yo quiero ponerme a disposición para aclarar si es necesario en este tiempo que nos lleva hasta la próxima reunión, pero cuanto a la preocupación que se tiene sobre la posibilidad de que se considere un centro de trabajo al domicilio de una familia o de una dueña de casa, digamos, en la práctica no se ha verificado eso en los países que han ratificado, por ejemplo, el convenio sobre los trabajadores domésticos. Primero, porque el convenio sobre el trabajo doméstico no lo considera. Y segundo, porque se da prevalencia efectivamente a la importancia que tiene la inviolabilidad del domicilio sobre la posibilidad de considerarlo un centro de trabajo. Habrá algunas condiciones que lo puedan permitir en determinadas circunstancias, pero la práctica en países que han ratificado el convenio 81 y que tienen sistemas de inspección del trabajo plenamente funcionales, es, como lo mencionaron las autoridades de gobierno, la presentación de documentos, la comprobación de la regularidad de la contratación de los trabajadores y salvo alguna comunicación de alguna irregularidad, de alguna condición de periculosidad en el local de trabajo, se verifica la necesidad de la visita, pero nunca se ingresa sin una justificativa o una orden judicial al domicilio del propietario de la residencia o en donde se lleve a cabo la actividad. Por otra parte, es importante destacar, el convenio 81 es la base mínima, lo que se espera justamente de las inspecciones del trabajo. No son letras muertas, no murieron hace 80 años cuando se adoptaron, son normas en permanente evolución y lo que hacen los mecanismos de supervisión de la OIT no es un juicio sobre la aplicación por parte del país del convenio, pero sí elaboran recomendaciones con base en las constataciones que se puedan tener a partir de los informes que presenta el Estado con los comentarios de empleadores y trabajadores y a partir del diálogo que se establece con estos mecanismos de supervisión, verificar las posibilidades de cumplir con las recomendaciones y en caso de que el país no pueda por sí solo dar cumplimiento a estas recomendaciones,
la asistencia técnica de la OIT está abierta para auxiliar al Estado miembro en el cumplimiento. Estamos hablando de Chile, un país con una inspección del trabajo más que centenaria, 101 años de existencia, que tiene bases para su sistema de inspección, muchas de ellas tal vez sin ratificarlo, inspiradas en el mismo convenio, pero que efectivamente dan cumplimiento a lo que preceptúa la norma internacional. En una simple mirada dicen no hay brechas necesariamente entre la aplicación del convenio y la legislación y práctica vigentes, pero siempre la disponibilidad de la OIT para prestar la debida asistencia técnica en caso de que sea necesario. Muchas gracias, senador. Gracias, sí, senador Claro que sí. Moreira, por favor, adelante. Sí, si es que usted tiene antecedente, si en el fondo no es una cuestión, don Sergio, no es una cuestión de, digamos, de mala fe o no, es como una necesidad por muchas cosas que han pasado de certeza jurídica, de que no por dejar una puerta abierta esto pueda terminar en una situación complicada. Pero lo que me llamó mucho la atención, y yo no sé si usted lo sabe, es que un país como México y Nicaragua, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, si es que usted la sabe, por supuesto, de que ellos no han querido aprobar este convenio, ratificar este convenio? Porque llama la atención. Bueno, yo tampoco realmente si esta propuesta que me hace el senador de la UDI de votar la próxima semana sin discusión es la mejor, y voy a consultar con el presidente del Senado acerca de cuál cree que es el mejor procedimiento, porque tal vez podemos llevarlo a la Comisión de Trabajo si se quiere. Ese es un asunto que me parecería más razonable. Bueno, no sé, pero usted la va a tener que presidir, pues el senador, esa es otra cosa. Si les parece, vamos a dejar pendiente entonces este tema hasta que consultemos un poco con las bancadas y con los senadores y con el presidente del Senado, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Muchas gracias. No tenemos otro tema, ¿no? Ah, perdón, usted iba a responder al senador Moreira, perdón, sí, adelante. Muchísimo gusto. Muchas gracias, senador, por su pregunta. Sí, se pero puede. si el subsecretario me está pidiendo la palabra también. Bueno, en América Latina tenemos una buena óptica del cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo, y es por esto que la mayor parte de los países lo han ratificado. Sin embargo, lo que se verifica en algunos estados es, digamos, la disposición de primero adoptar las legislaciones pertinentes, tener todo reglamentado para poder ratificar. Otros estados prefieren ratificar para poner en práctica su legislación al día con el convenio. Eventualmente, en estos dos países no podemos señalar cuál sea el motivo por el cual no hayan ratificado, puesto que la ratificación en sí constituye un acto de voluntariedad. Sin embargo, lo importante en este sentido, como ya lo mencioné, es mostrar la voluntad del gobierno de cumplir los compromisos internacionales relativos a un convenio de gobernanza, que es el que permita efectivamente aplicar los demás derechos sociales, como ya lo mencioné. En el caso de México y Nicaragua pueden ser cualquier una de estas razones. Tal vez quieran tener la legislación lista para poder ratificar. Puede también ser una manifestación contraria del Parlamento, del Poder Ejecutivo y, en fin, hasta de los mismos interlocutores sociales del país que se hayan manifestado, tal vez no a favor de la ratificación o por considerar que no sea el momento oportuno para llevarla a cabo. Sin embargo, la manifestación en los demás países de América Latina se ha mostrado favorable al convenio. Sí, senador Moreira, tiene Sí, yo después le cortito doy la nomás, palabra al en subsecretario. honor que al está tiempo, viendo la yo tarea. cortito nomás, 30 segundos. Usted diría, ¿cómo se ubica? Bueno, Nicaragua estamos claritos en muchas cosas, Bueno, pero México... el convenio es de 1947, Sí, entonces han pero está pasado bien, muchos está bien. gobiernos en ambos Sí, países. está así bien, que- está bien, tiene razón. No, pero México, ¿cómo diría usted, por decirlo así, en el ranking, en el tema de fiscalización, en normas del trabajo? ¿Tiene algún mérito? ¿O es un país que está muy
atrasado o hoy día o hoy se ha puesto en un mejor nivel? ¿Cómo diría que es la situación en ese país con respecto a esto? Entendiendo lo que usted nos dijo sobre las razones. Muchas gracias, senador. Yo no puedo hablar en nombre del Estado. Lo que le puedo mencionar es que el mismo ejercicio que se está desarrollando aquí en Chile con el examen del Convenio 81 y sus principios se está llevando a cabo en México. Nuestra oficina para América Central y que atiende a los países, a México particularmente y Cuba, está asistiendo al Estado mexicano en el estudio y el examen de la viabilidad de ratificar el Convenio 81. Yo no puedo decir cuál es la posición del gobierno mexicano, pero sí le puedo mencionar que el mismo trabajo que se desarrolla aquí se está haciendo en México paralelamente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor subsecretario. Buscarlo. Presidente, muy breve, pero me gustaría, a propósito de las intervenciones que han hecho, ratificar algunos principios que para el gobierno son relevantes a propósito de las preocupaciones que ha suscitado la ratificación de este convenio. Bueno, en primer lugar, señalar que para nosotros como gobierno lo prioritario es que el convenio se ratifique y por lo tanto valoramos los espacios que se puedan dar para las conversaciones y que finalmente esto sea aprobado por la mayor cantidad de actores posibles, porque eso además le da fuerza al convenio mismo. Dicho eso, si bien este es un convenio que su origen es del año 47 y que obviamente está originado a partir de lo que en ese momento se desarrollaba tanto en la industria como el comercio, los principios que están detrás de este convenio tienen plena vigencia y por lo tanto el efecto de tener un marco jurídico general que nos establezca un norte, el enfoque proactivo, que es un enfoque, y quiero señalarlo con mucha fuerza, porque el enfoque proactivo no solamente es un norte para tener una inspección del trabajo, una dirección del trabajo más fuerte, sino que cuando siempre tenemos que lamentar muchas veces distintas situaciones que se producen en el entorno laboral, que muchas veces vulneran derechos, pero que en otros casos abiertamente exponen a riesgo vitales a trabajadores. El enfoque proactivo justamente ayuda a avanzar en esa dirección y justamente evitar exponer a riesgo a nuestros trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, tiene una razón que va en línea con, por ejemplo, el convenio 155 y otros convenios que hemos ratificado, que es que lo que buscan es justamente tener servicios públicos que se anticipen y no reaccionen solamente ante situaciones lamentables. Así que en ese marco creemos que es un principio que marca un norte, nos pone una obligación como Estado y ayuda a la modernización de un servicio más allá del gobierno de turno. También nos gustaría señalar, porque esto es un debate que tuvimos en su momento en otras leyes que tramitamos aquí en el Congreso, la relevancia que le hemos dado, yo diría, de manera transversal a ir avanzando en condiciones de trabajo decente en un caso que se ha dado aquí específico, que son las trabajadoras de casa particular. Yo creo que todos coincidimos que era una normativa laboral muy desactualizada y que exponía a condiciones de trabajo muy desiguales en relación al resto de trabajadores en el país y por lo tanto es una preocupación permanente del gobierno, del Ministerio y de la Dirección del Trabajo que no se vulneren derechos laborales de las trabajadoras de casa particular. Dicho esto, evidentemente, ante el principio de inviolabilidad del hogar y su aplicación en la fijación laboral, como servicio tenemos y como ministerio desafiados a buscar otros mecanismos para asegurar un objetivo que todos compartimos, como pueden ser, por ejemplo, el registro electrónico de los contratos de las trabajadoras de casa particular en la Dirección del Trabajo, algo que ya está ocurriendo, o bien mecanismos alternativos que justamente no vulneren este principio. Finalmente, poder contar con el acompañamiento de la OIT como organismo supervisor de estos convenios, y además en un convenio tan importante como se ha señalado, que es de estos convenios de gobernanza, creemos que va a marcar también una ruta para el país. Y en ese marco, creemos que eso también abre posibilidades a otros desafíos que vamos a estar enfrentados en el marco de la transformación tecnológica y digital. Y en eso nos parece que es un convenio sumamente pertinente, entendiendo que nos parece relevante que aquí la discusión se dé de manera relevante y muy a bien, presidente, y también por su intermedio, senador Moreira, si hay que tener alguna conversación adicional con la bancada, nosotros como Ejecutivo totalmente disponible a tenerlas, ya que también valoramos que hayan estado en distintas tramitaciones laborales y hayan concurrido con sus votos a la aprobación de relevantes proyectos laborales. Presidente, por su intermedio, si me permite dar una pequeña espacio al director del trabajo para también que responda a otras preguntas que aquí se Adelante, hicieron. por favor.
Gracias, presidente. No, por su intermedio muy breve a propósito de la facultad interpretativa de la Dirección del Trabajo, sin lugar a dudas es una de las herramientas quizás más discutidas que el servicio tiene. Yo creo que lo valorable sí es que, tal como lo ha dicho la CPC, en el marco de los 100 años de la Dirección del Trabajo tuvimos la oportunidad de crear esta comisión del centenario, que estuvo integrada, bueno, por alguna de las ramas, ¿cierto?, de la CPC, por las centrales sindicales, las 4 centrales sindicales, por todos los directores y directoras del trabajo de distintos gobiernos desde el retorno a la democracia, ¿cierto?, que evidentemente están con vida, y todos valoraron la necesidad de avanzar hacia una autonomía reforzada de la Dirección del Trabajo en el marco precisamente de sus distintas facultades, incluso la facultad de interpretación. Entonces, claro, en ese sentido, más allá de lo polémico que a veces resulta el ejercicio de esta facultad, recuerdo, por ejemplo, un dictamen que creó los grupos negociadores, ¿no? A propósito de que la ley 20.940 les había puesto término, un dictamen los reconoció, también fue muy polémico, o el famoso dictamen sobre caso fortuito, fuerza mayor en la pandemia, ¿no? Que generó también mucho debate porque finalmente envió a sus trabajadores, a los trabajadores y trabajadoras sin sueldo, digamos, a sus casas. Entonces, lo digo porque efectivamente es un debate muy polémico, lo interesante es la valoración que se hace, pero para la tranquilidad y la certeza jurídica de esta comisión, evidentemente en el ámbito del domicilio, digamos, del lugar del trabajo como domicilio, tanto la ley 20.786 de trabajadores y trabajadoras de casa particular como la ley 21.220 de trabajo a distancia o teletrabajo impide a la Dirección del Trabajo entrar sin la autorización previa del trabajador o la trabajadora o del empleador a fiscalizar en esos lugares. Entonces, en ese sentido, salvo que cambiara la ley, Orden judicial. claro, No, en bueno, ese es otra sentido, cosa, esa judicial. competencia general de los tribunales de justicia. Entonces, en ese sentido, creo que la certeza y la garantía, de alguna manera, de que el actuar de la Dirección del Trabajo, no solamente en este periodo, sino que también a futuro, está también garantizada por nuestra propia normativa interna. Eso, presidente. Muy bien, en todo caso, sobre esta normativa probablemente tengamos algunas diferencias también, pues yo creo que realmente, si me permiten, por orden judicial, naturalmente se puede entrar a una casa a ver cuál es la condición en que está una persona que vive en esa casa. La verdad que me parece mínimo. En todo caso, pues vamos a proceder como hemos señalado antes, voy a consultar cómo hacer este tema con la mesa, con el presidente del Senado y mientras tanto el senador Moreira nos informará cuáles Sí, son las sí, decisiones a las cuales han yo llegado no y quiero fijaremos la reunión respectiva. yo, presidente, no quiero retrasar esto. ¿Sí? Votaremos a favor, nos abstendremos, votemos en contra, pero y para que no seguir con esta discusión, que a mi juicio está clarito los dos, hay un problema de certezas y de seguridades y de confianza. Eso es. Entonces, Pero no se preocupe que 78 años después, la verdad es que es bastante tiempo, no importará demorarnos una semanita más. Muchas gracias. Bien, agradezco a todos los participantes y en nombre de Dios y de la patria, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, perdón, ella se levantará. oye,